presentamos. Bueno, yo soy Mónica Costa, soy encargada de campañas sobre migración en Europa, y María se puede presentar ella también. Pues yo soy María Serrano y coordino la campaña de migración en Europa de Amnistía, el trabajo que hacemos sobre refugiados. Y bueno, nosotras estamos ahora físicamente en Londres, para la gente que nos está viendo y escuchando, y estamos haciendo esto en coordinación con nuestros colegas en Amnistía España, que también nos están siguiendo. Tanto María como yo estuvimos en Grecia el pasado mes de julio, en varios campos. María estuvo en el norte de Grecia, yo estuve en Atenas y en los alrededores, visitando los campos, documentando varias de las historias de la gente que está atrapada desde hace meses en el país, porque no tienen otra salida de momento a otras partes de Europa. Fruto de este trabajo, precisamente mañana vamos a publicar este pequeño informe que no sé A ver si si podéis, se ve un poco más cerca. Bueno, lo vais a tener también traducido al castellano en la página web de Amnistía España, ¿vale? Exacto. En castellano va a estar. Que básicamente contiene algunas de las historias de la gente sobre la situación en los campos, pero también sobre sus esperanzas, sobre lo que esperan de Europa, cuáles son sus expectativas, y también con un poco de información sobre las soluciones que existen para resolver esa crisis humanitaria, porque lo importante es que hay soluciones y lo que falta es voluntad política por parte de la mayoría de los estados europeos, y podemos conversar sobre estas soluciones que están disponibles, pero que desafortunadamente de momento no son una solución real para la mayoría de la gente que está en estos momentos en Grecia, y sobre todo la mayoría de la gente que está en estos campos en situaciones muy complicadas. Sí, bueno, queríamos también daros las gracias a todos y a todas los socios de Amnistía España, porque nos encanta estar aquí con vosotros y bueno, poder contestar vuestras preguntas de manera más directa. Probablemente lo que os podemos contar, seguro que lo habéis visto también en medios, estáis haciendo campañas sobre el tema, estáis implicados, pero básicamente queremos lanzaros este mensaje, ¿no? Que es que todavía hay muchísimo por hacer. La situación en Grecia pues sigue siendo de absoluta crisis humanitaria. La situación y las condiciones de vida en los campos de refugiados es terrible, y sobre todo es terrible cuando muchas de estas personas llevan bastantes meses en Grecia sin saber qué va a pasar con su futuro, ¿no? Y más allá de que, bueno, pues Grecia desde luego debe mejorar las condiciones en las que las personas viven, pues hay una responsabilidad europea, y desde luego los estados europeos deben compartir esta responsabilidad y hacer todo lo posible para sacar a las personas solicitantes de asilo de Grecia y trasladarlas a otros estados europeos. Y como dice Mónica, hay soluciones posibles. Esto es una cuestión de falta de voluntad política. Los estados europeos se niegan a aceptar que tienen una responsabilidad y un papel que cumplir en la protección de las personas refugiadas y en la crisis global de refugiadas que existe en el mundo, y que, por ejemplo, a través del programa de reubicación, o bien ofreciendo visados humanitarios, o también reunificando a las familias, pues pueden proporcionar una nueva vida, ¿no?, a las personas, y un nuevo hogar en otros estados europeos. Y bueno, pues más allá de eso, porque no queremos enrollarnos, sino que queremos contestar a vuestras preguntas y compartir con vosotros un poco nuestras impresiones, y también lo que los refugiados y bueno, las personas refugiadas nos dijeron, ¿no?, en Grecia. Pues bueno, estamos abiertos a todas las preguntas que tengáis, así que animaros a preguntar ahora. Perfecto. Mientras esperamos la pregunta, pues podemos compartir con vosotros algunos de estos datos, ¿no?, significativos, ¿no?, para un poco poner de relieve la necesidad de que Europa, los países europeos, hagan más para acoger a los refugiados, ¿no? Por ejemplo, en el programa de reubicación, los países europeos se comprometieron a reubicar 66.400 personas desde Grecia en 2 años. Ha pasado el primer año, y el número de personas que han sido reubicadas desde Grecia solo es aproximadamente 4.000. Eso es el 6% del total, por ejemplo, ¿no? Eso os da una idea de lo mucho que queda por hacer, por ejemplo.
Sí, pues tenemos una primera pregunta de Rocío, que nos pregunta que qué medidas estáis llevando a cabo ahora mismo en Grecia. Supongo que te refieres a cómo está trabajando Amnistía Internacional en Grecia. Bueno, en primer lugar, lo que hacemos obviamente es ir al país y conocer exactamente la situación en la que se encuentran estas personas, ¿no? Documentar bien los casos y las historias. Y hay un trabajo muy importante de parte de Amnistías, que es una vez se tienen toda la documentación, se hace la investigación y se conocen todas estas historias a fondo, es poder difundirlas, ¿no? Ya sea a través de informes, ya sea a través de los medios, ya sea a través de redes sociales, ¿no? Con el objetivo de poner más presión a los gobiernos europeos en estos casos, para que hagan algo mucho más concreto y mucho mejor para responder a las necesidades de esta gente, ¿no? Y a la protección internacional que necesitan, ¿no? También, obviamente, lo que estamos haciendo y nuestros compañeros y colegas de Amnistía Grecia, pues están en constante relación con las autoridades griegas para también, bueno, pues saber qué planes tienen las autoridades griegas, porque hay muchas de estas personas que viven hoy por hoy en campos, en unas condiciones deplorables y también pues en naves industriales aisladas que no cumplen ni siquiera los estándares mínimos, ¿no? O personas muy vulnerables con enfermedades, ancianos bueno, pues que necesitan otro tipo de alojamiento. Entonces hacemos un trabajo de advocacy, de investigación, de incidencia política y también de campaña, también con otras organizaciones en Grecia. Un segundo, porque Amparo nos dice que no nos oye bien. No sé si eso es para todos los que nos están escuchando y viendo, si hay problemas con la comunicación, si alguien nos puede contestar, si es que tampoco nos oye. Vale. ¿Qué medidas está tomando el gobierno griego actualmente y cuáles están tomando el resto de los gobiernos? Bueno, a ver, el gobierno griego tiene una responsabilidad en relación a lo que es la recepción temporal de esta gente, ¿no? O sea, son los responsables de acoger temporalmente a los refugiados que han llegado de otros países. El problema es que claramente esto ha sobrepasado al gobierno griego, o sea, a nivel de recursos, pero también a nivel de capacidad de responder, de coordinar, ¿no? Tienen la asistencia de la Unión Europea, pero sigue habiendo problemas. Claramente no es aceptable que la mayoría de las personas sigan en campos muy provisionales, ¿no? En tiendas de campañas o en almacenes que están en desuso, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad del gobierno griego en este sentido, con el apoyo de la Unión Europea, de mejorar esas condiciones temporales, ¿no? Y lo tienen que hacer obviamente con el apoyo económico y los recursos también de la Unión Europea. Pero luego hay una responsabilidad última que comentaba María, ¿no? Compartir la responsabilidad para resolver esta crisis humanitaria. Y eso solo es posible si los otros gobiernos europeos acogen a más refugiados de Grecia. Y eso es posible, no es una cifra astronómica. Es posible con voluntad política. Y eso todavía está por hacer. Sí, y bueno, realmente el papel del resto de los gobiernos europeos está siendo bastante lamentable. Por supuesto, hay algunas excepciones o países que están más comprometidos con la acogida de refugiados y que, bueno, pues al menos están haciendo o dando los pasos para acoger al número de refugiados al que se comprometieron. Pero realmente, por ejemplo, si miramos el caso de España, pues el caso de España es también bastante lamentable en ese sentido, porque, bueno, por ejemplo, de Grecia, pues solamente 187 personas han sido reubicadas en España. Y esto es vamos, no cumple ni el mínimo tanto por ciento al que se comprometió España. Y en ese sentido es algo preocupante, ¿no? Que el resto de países europeos no esté llevando medidas proactivas para, bueno, acelerar la reubicación de los refugiados y garantizar la reunificación familiar, por ejemplo. Esto está condenando a las personas a vivir en condiciones miserables, a frustraciones crecientes, y hay que decir que esto es responsabilidad también de los países europeos y de España en particular. Diego nos pregunta si los refugiados están pudiendo presentar sus solicitudes de asilo ante las autoridades griegas
griegas porque tiene entendido que el sistema está colapsado. Ok, bueno, el sistema no está colapsado, pero sí realmente hay un problema de capacidad de los funcionarios, de las autoridades griegas para responder a todas las solicitudes de asilo. Esto incluso antes de que se diera esta crisis humanitaria, ¿no? Pero aún así ahora está funcionando un poco mejor. O sea, durante los primeros meses, cuando se cerró la frontera con Macedonia, sí era realmente problemático presentar una solicitud de asilo. Solo se podía hacer a través de Skype y solo unas pocas horas durante la semana, con lo cual muchos no tenían acceso, entre otras cosas porque no tenían ni acceso a internet en los campos o era muy malo, ¿no? Eso ha cambiado un poco a mejor, en el sentido de que las autoridades griegas, junto con el ACNUR, llevaron a cabo como un registro, ¿no?, de todas las personas en el campo, y allí pudieron también, digamos, expresar su voluntad de solicitar asilo, ¿no? A partir de ahora, las autoridades griegas van a empezar a dar citas a esta gente para que pueda presentar su solicitud de asilo. Claramente todavía es problemático y nosotros lo vemos problemático, pero sobre todo la gente que está allí, que no sabe cuándo van a recibir una cita para poder presentar la solicitud de asilo, ¿no? Y eso es algo que el gobierno griego tiene que trabajar, ¿no? Pero aún así seguimos insistiendo en que hay gente que ya ha presentado la solicitud y dentro de poco, si no aumentan el número de plazas disponibles en el resto de Europa, van a permanecer allí durante mucho tiempo. Sí, bueno, o sea, simplemente por incidir un poco, ¿no?, en la responsabilidad compartida del resto de los países europeos. Es cierto que hay fallos en Grecia, ¿no?, y que obviamente el sistema de asilo griego hace muchos años, ¿no?, que no estaba plenamente operativo, tenía graves deficiencias, así que podéis imaginaros lo que puede suponer el cierre de las fronteras con Macedonia, ¿no?, en el incremento de la demanda de asilo por parte de muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, esto ha generado desde luego problemas administrativos, pero realmente son solucionables y además, bueno, pues en todo caso los Estados europeos tienen en su mano otros mecanismos para sacar a la gente de Grecia si hay voluntad política. O sea, no necesitan escudarse en que la culpa la tienen las autoridades griegas. Pero más allá de eso, nos preguntan también, Raquel, ¿cuántos refugiados se estima que hay en Grecia? Son aproximadamente 60.000 personas, la mayoría refugiados. Los que están aquí, la mayoría llegaron a principios del 2016. Eso puede parecer una cifra muy grande, pero en realidad, si uno lo piensa, no es una cifra tan grande. Es casi como un estadio de fútbol. O sea, y en cambio ha generado una crisis humanitaria importante, ¿no? Lo que nos tiene que hacer pensar el por qué, ¿no? El por qué está un número relativamente manejable, o que debería ser relativamente manejable, no hay una solución para esta gente, ¿no?, en estos momentos. Sobre las soluciones son muy claras e insistimos en ellos. Una de las soluciones es la reubicación. Y hay compromisos concretos que acordaron los estados. Una segunda solución es la reunificación familiar. Hay familias que están rotas no solamente por la guerra, sino también por una separación entre fronteras, y los procedimientos de reunificación familiar son tan lentos y tan desesperantes que, bueno, podéis ver en el campaign de IES que se publica mañana casos realmente estremecedores, ¿no?, de personas que la prolongación, o sea, la separación prolongada de sus familias, el estado de ansiedad y depresión que les está causando, ¿no? Entonces, la reunificación familiar es realmente importante, pero más allá de eso, los estados europeos, a través de sus embajadas en Grecia, podrían facilitar visados humanitarios. O sea, no necesitan más que voluntad política. Esa es la barrera fundamental, y con eso también respondemos a ¿por qué, por ejemplo, la pregunta de Nuria, ¿por qué el gobierno español no cumple con los plazos y por qué desde la Unión Europea no hacen nada para que se cumpla? Es un problema de voluntad política por parte de los estados. Los estados han acordado algo que no están cumpliendo y se escudan siempre la Unión Europea, las instituciones europeas. Esto es una responsabilidad de los estados y está en su mano poder cambiar esto. Hay una pregunta sobre si hay discriminación por nacionalidad al solicitar o conceder asilo. En teoría no la hay, ¿no? O sea, de hecho, el procedimiento puesto en marcha ahora por las autoridades griegas es todo el que quiera solicitar asilo lo puede
lo puede hacer, ¿no? Lo que sí es cierto es que el programa de reubicación sí es muy... no cubre todas las nacionalidades, ¿no? En estos momentos está cubriendo básicamente la gente de Siria, ¿no? Los refugiados de Siria y hasta hace poco los refugiados de Irak, ¿no? Lo cual genera muchísima insatisfacción, sobre todo en el colectivo de afganos, ¿no? Que son los que sienten que tienen menos alternativas que otras nacionalidades, ¿no? Porque no tienen acceso al programa de reubicación y a no ser que tengan algún caso de reunificación familiar, la única alternativa para quedarse en Europa es quedarse en Grecia, solicitar asilo en Grecia. El sistema de asilo en Grecia funciona de forma muy lenta, con lo cual es difícil saber cuándo podrían tener su solicitud de asilo, una respuesta a su solicitud de asilo, y además en las condiciones en las que viven pues tampoco es que estén muy ilusionados en quedarse allí por las condiciones en las que están en esos momentos sin saber si van a cambiar en un futuro, ¿no? Entonces sí hay problemas con las nacionalidades, ¿no? Pero todas las nacionalidades pueden solicitar asilo, digamos. Tenemos más preguntas por aquí. Nos preguntan también que a pesar de que este año hay menos migraciones por la vía mediterránea, el número de muertos ha aumentado, si es así, ¿por qué se debe? Bueno, es cierto que en el Mediterráneo central el número de muertos ha aumentado comparativamente con el número de personas que intentan cruzar. Y eso tiene que ver mucho con, pues con los medios que existen para salvamento y rescate. Y bueno, pues como sabéis, algunos probablemente hay una operación que se llama Tritón en el Mediterráneo central por parte de la Unión Europea, pero su misión principal no es salvamento y rescate. Obviamente, como todos los barcos que están en alta mar, cuando se les requiere o se les llama para que hagan una operación de salvamento, tienen que acudir a rescatar a las personas, pero esa no es su misión principal. Y además de esto, hay una operación pues antitraficantes en el mar Mediterráneo, y es una operación militar. Y lo que falla ahí, porque digamos que sí que hay barcos y hay medios, es que no tienen la coordinación que cabría esperar con la Guardia Costera italiana, que es la que realmente se está encargando de coordinar todas las operaciones de salvamento y rescate. Por eso pensamos que faltan medios y que falta también coordinación, y que eso obviamente está llevando a un número mayor de muertos en el Mediterráneo central, más allá de que la causa fundamental de todo esto es que no existen vías legales y seguras para que la gente pueda llegar a Europa. Y esa es fundamentalmente las razones. Mientras que no existen vías legales y seguras, incidentes en el alta mar, no importa los medios que se pongan, van a seguir ocurriendo trágicamente. A ver, hay varias preguntas sobre qué es lo que se puede hacer, qué es lo que podemos hacer nosotros, cómo podemos participar. Hay varias maneras, ¿no? Pero es importante, en el caso de Grecia, muchos de los refugiados nos cuentan que se sientan un poco como olvidados en Europa, ¿no? Saben que hay solidaridad y valoran muchísimo el trabajo que las organizaciones y los activistas están haciendo en Grecia, ¿no? Pero aún así lo que tienen miedo es de que esta situación se va a alargar y que poco a poco la gente se va a ir olvidando de ellos, ¿no? Entonces es importante que este tema esté en la agenda, ¿no? Que esté visible, ¿no? Entonces, y hay muchas maneras de eso, ¿no? Es participar en las manifestaciones de apoyo a los refugiados, visibilizar el trabajo que están haciendo aquí las organizaciones que trabajan con refugiados, o dar voz a los propios refugiados que están aquí en España. Había una pregunta sobre qué hacer con medios alternativos, en radios libres. Dar voz a los propios refugiados. Ellos son los que pueden contar mejor sus experiencias y lo que realmente hace falta, por ejemplo, ¿no? Sí, además de eso, o sea, es clave que el gobierno, por ejemplo, español, reciba presión de la gente, reciba presión y que tenga un coste el hecho de que no están cumpliendo con sus compromisos. Es fundamental poner esa presión política desde Amnistía Internacional, y nuestros compañeros de Amnistía España pues lo están haciendo con su campaña Yo Acojo. Y más allá de eso hay mucho que hacer también a nivel local, porque si el gobierno central no quiere o no está dispuesto a ceder en su voluntad política, lo que es importante también para la gente a nivel local es hablar con sus autoridades, presionar a sus autoridades locales, pedirles a las autoridades locales que pongan a disposición del gobierno central
plazas concretas para refugiados, para poner en evidencia que existe la capacidad, pero no existe la voluntad política. Claro. Entonces, a nivel local hay muchas cosas que se pueden hacer y también depende pues, de a qué os dediquéis cada uno. Si sois profesores, seguro que podéis hacer algo en vuestros colegios para sensibilizar, para comprometer al colegio en todo lo que tiene que ver con los refugiados. Si sois estudiantes universitarios, podéis también ir a vuestro decano y preguntar cuántas becas están ofreciendo a las personas refugiadas, ¿no? O sea, cada institución, cada actor, a nivel local, a nivel central, tiene un papel y todo el mundo puede hacer algo en esta crisis. Y nosotras, bueno, no nosotras, sino Amnistía Internacional, estamos convencidos de que hay muchísima gente que quiere acoger refugiados, ¿no? Y esto es completamente contrasta con la respuesta que están dando los líderes europeos a esta crisis, ¿no? Estamos convencidos de que es así. Sí, a nivel un poco europeo, o sea, Amnistía Internacional lo que hace es presionar, bueno, pues tratamos de presionar a nivel nacional, pero también en Bruselas. Obviamente hay medidas que se toman y se deciden en Bruselas y obviamente pues nuestros colegas que están allí también intentan presionar al máximo para que precisamente todas aquellas medidas legislativas que se están debatiendo pues bueno, pues tengan un enfoque claro de protección, pero lamentablemente el contexto en el que nos movemos es bastante desolador en ese sentido y por eso tenemos que empujar mucho más e intentar hacer mucho más. Diego nos pregunta que cómo es un día normal en un campo de refugiados, si reciben ayuda psicológica, sanitaria. Bueno, de entrada, el apoyo tanto psicológico como médico de primera necesidad es muy básico en los campos y es algo que sí estamos pidiendo reiteradamente que tiene que mejorar. Claramente hay organizaciones que están cubriendo este agujero, ¿no? Y están proporcionando ese apoyo a refugiados, pero todavía es como muy limitado, ¿no? Es difícil describir un día en un campo de refugiados, ¿no? Algunos te cuentan que en realidad no tienen mucho que hacer. Los niños ahora, algunos de ellos depende del campo, en algunos, gracias a la colaboración de algunas organizaciones, están empezando a hacer como algún tipo de escuela, clases, pero todavía es como muy informal y depende del campo. Hay algunos refugiados que están involucrados en algunas de las tareas del campo. Por ejemplo, conocimos a Alan, que es una historia que hemos documentado, que está aquí en esta publicación también, ¿no? que él pues es profesor en Siria y lo que está haciendo es dar clases a los niños refugiados en el campo en el que está, ¿no? Pero hay una sensación de, bueno, aquí no hay nada que hacerlo, aquí nosotros tenemos que salir de estos campos. Los campos tendrían que ser la última alternativa, ¿no? O sea, y llevan ya muchos meses allí, no están preparados para una acogida a medio o largo plazo. Es una solución de emergencia, pero sí, difícilmente justificable, ¿no? Cuando las personas llevan tantos meses en unas condiciones tan precarias. O sea, pensar también que la gente pues duerme en mantas sobre el suelo, bebés que están expuestos, durante el verano están expuestos al calor, a los mosquitos, serpientes, en fin, todo tipo de malas condiciones y ahora pues ya llega el invierno, con lo cual se hace aún más urgente, ¿no? que la gente tenga un lugar digno para vivir. Y más allá de eso, pues en los campos, como decía Mónica, pues muchos de ellos encuentran que están a la espera, y ni siquiera tienen información sobre qué va a pasar con su futuro, lo cual genera mucha más frustración. También nos preocupa que más allá, o sea, estos campos, muchos de ellos carecen de las mínimas condiciones y de los mínimos servicios básicos, pero muchas de las personas que están allí pueden tener necesidades psicológicas, de atención psicológica, de apoyo psicológico. Hay personas, por ejemplo, pues grupos de yazidíes, de iraquíes que huyeron del Estado Islámico, que han sufrido graves traumas, que han dejado hijos en Irak, que están cautivos por el Estado Islámico y obviamente tienen traumas que no se pueden abordar en estos campos. Estos campos no son lugares dignos para ellos ni para vivir, ni para ellos ni para nadie. Se sienten como animales. El documento se puede ver por internet. A partir de mañana se podrá ver por internet, al menos la versión en inglés, y esperamos que en los otros idiomas esté también pronto. Pero efectivamente sí, se podrá ver en internet y ya.
Nos preguntan también qué está sucediendo con Turquía y el parche vergonzoso que la Unión Europea dio como solución. Bueno, para Amnistía Internacional el acuerdo con Turquía nunca fue una solución, al contrario, fue un durísimo golpe al derecho de asilo y un ataque a todo el sistema de protección internacional, y más porque la Unión Europea lo presenta como modelo a exportar a otros países. Más allá de eso, lo que sí hay que constatar que es verdad que el número de llegadas a las islas griegas se ha reducido comparado con el año pasado, aunque bueno, en los meses de verano ha aumentado el número de llegadas. Pero si nos fijamos en la situación en las islas griegas, la situación es insostenible, es terrible. Nuestro compañero que investiga, bueno, pues que es el investigador de migración en Europa de Amnistía, está ahora mismo en Lesbos investigando qué es lo que ha pasado en uno de los centros de detención, que Moria, que bueno, pues que ardió hace 2 días. Y realmente la situación allí es insostenible, es una crisis humanitaria terrible, con personas también que ni siquiera han tenido acceso a un procedimiento de asilo, que tampoco tienen información sobre qué les va a pasar. Con lo cual el acuerdo con Turquía nunca fue una solución. Pero más allá de eso, es que en Turquía hay muchos problemas para acceder a los centros donde las personas han sido retornadas, ¿no? Hay una falta de transparencia sobre qué es lo que pasa con las personas que han sido devueltas allí después del acuerdo con Turquía, y desde luego sabemos que la protección que puede proporcionar Turquía a las personas refugiadas es muy deficiente, y muchos refugiados no tienen ni siquiera acceso a un estatuto o tardan años en conseguir asilo, o tampoco pueden acceder a educación, a un trabajo o bueno, pues a la asistencia sanitaria. Hay una pregunta de Jaime que además quiero aprovechar para saludarlo desde aquí a Jaime, y nos cuenta que en un pequeño pueblo de Madrid donde vive han formado una asociación y a fin de mes van a recibir una familia de refugiados. Eso es un ejemplo clarísimo de la voluntad de la gente de acoger, ¿no? Que contrasta con la respuesta de los líderes europeos, ¿no? Pero es que como Jaime hay mucha gente, ¿no? Como Jaime la gente que va a acoger, o sea que están preparados para acoger a esta gente y ser parte más de la comunidad, ¿no? Entonces es como decía un ejemplo más de que en realidad el problema está en el liderazgo de los líderes de la Unión Europea, ¿no? Que no están respondiendo primeramente a la necesidad de la población refugiada, ¿no? Dándole la protección que ellos necesitan, pero tampoco a la voluntad de la gente con la que supuestamente tienen que trabajar, ¿no? La sociedad, ¿no? En sus países, ¿no? Entonces, vamos apoyando totalmente la iniciativa de Jaime y las personas que están también colaborando con esta iniciativa, ¿no? Sí, y lo importante también, Jaime, que también te mando un saludo, es que es importante, como las voces, las peores voces, ¿no? Las voces más negativas son las que se oyen, aquellas de las que mencionaba Mónica, ¿no? Los líderes que tienen una retórica inaceptable contra los refugiados, que unen refugiados y seguridad o incluso terrorismo. Esas voces se oyen mucho, y es necesario que se cuenten también las historias positivas, como la tuya, Jaime, o la de tu comunidad, que está dispuesta y ha puesto los medios para acoger a una familia refugiada. Y esas historias hay que contarlas. O sea, estaría fenomenal si, Jaime, puedes contar, no sé, a través de los colegas de Amnistía España o incluso poniéndote en contacto con nosotros, puedes contar esa historia. Esa historia puede inspirar a muchas personas, que ya estamos viendo como Julia te pregunta, sí. Jaime, ¿pero cómo lo has hecho? ¿Sabes? O sea, el ejemplo tiene que extenderse, y si Jaime y su comunidad lo han hecho posible, otros probablemente también puedan, pero esas historias deben ser contadas públicamente también. Y además da muchísimas esperanzas también a los refugiados y refugiadas que están en Grecia y en otras partes, ¿no? El saber que la gente está preparada para acogerlos, ¿no? Esto es muy importante para ellos, ¿no? Para no sentirse olvidados y para creer que en realidad en Europa van a poder encontrar la protección que necesitan y a la que tienen derecho. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta también sobre si hay prevista alguna movilización a nivel internacional que provoque un cambio en la voluntad política? Bueno, más allá de si lo hay, pues Héctor, Nuria, organizar una manifestación allí donde podáis, poneros en contacto con las organizaciones, trabajar con Amnistía, pero también con otras organizaciones, a lo mejor a nivel local. O sea, lo importante es organizarse y actuar.
Este pasado fin de semana sí que ha habido una manifestación en Londres y el año pasado sabemos que hubo las manifestaciones que se organizaron y celebraron a nivel europeo, pero ahora mismo que sepamos no hay una manifestación organizada a nivel paneuropeo, pero está en vuestra mano también, que la situación en los países también es diferente y si queréis y podéis, pues está bien presionar al gobierno español para que de una vez por todas vea que existe una masa social que realmente quiere acoger a refugiados y que piensa que España tiene capacidad y debe hacerlo mucho mejor. En el caso de aquellos refugiados que consiguen el estatuto de asilo en Grecia, ¿habéis identificado casos de discriminación contra ellos, especialmente cuando se trata de acceso a la vivienda? No casos no es un tema que hayamos visto directamente. O sea, el problema principal no es que haya discriminación, es que no hay capacidad, es que no hay viviendas alternativas de momento para, sobre todo, estos casos vulnerables, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora han sido registrados, son solicitantes de asilo, estamos hablando de gente, pues, personas con discapacidad, personas mayores, mujeres embarazadas. Claramente no pueden seguir en esos campos. Y allí siguen porque la respuesta que obtienen es que no hay una vivienda alternativa digna para estas personas, ¿no? O sea, no es tanto el tema de discriminación, sino esa aparente falta, ¿no? de alojamiento, de vivienda digna para esas gentes. Y esto es lo que tiene que cambiar de forma inmediata, ¿no? Porque la realidad es que varias de estas personas van a tener que estar una temporada en Grecia, ¿no? Y no puede ser que pasen otro invierno como el que ya han pasado, ¿no? Se les cae el mundo cuando están pensando en que no ven cuándo van a poder salir de estos campos. Y aunque de momento no puedan salir de Grecia, sí hay que buscar soluciones, ¿no? Para que las condiciones de acogida sean más dignas. Y aquí volvemos claramente también al rol que tienen también las autoridades griegas, pero también con el apoyo de la Unión Europea, ¿no? En asegurarse de que estas personas puedan pasar este tiempo, ¿no? En condiciones muchísimo más dignas, ¿no? Nos preguntan también en qué situación legal se encuentran los refugiados en Turquía. Bueno, pues sin aburriros mucho, porque tampoco queremos aburriros, digamos que en Turquía hay varias diferencias, ¿no? Las autoridades turcas tienen lo que llaman una protección temporal para los refugiados de nacionalidad siria. Esta protección temporal no es igual que la protección que proporciona la Convención de Ginebra a los refugiados, que es la convención fundamental de protección de los refugiados. Entonces no es un estatuto equiparable. Pero digamos que las autoridades turcas solo tienen este estatuto de protección temporal para los refugiados sirios. Hay otras nacionalidades, como los afganos, los iraquíes, que ni siquiera tienen esta protección temporal y les es muy difícil acceder a un estatuto de refugiado. O si piden una cita, tardan años y años. Entonces, digamos que por eso decimos que Turquía no es seguro, porque Turquía es que no ofrece una protección, no tiene un marco legal, pero más allá de que no tenga un marco legal equiparable que ofrezca protección a los refugiados, es que en la práctica, incluso aquellos refugiados sirios que tienen protección temporal, tienen barreras considerables para acceder a un trabajo, para acceder a asistencia sanitaria o para acceder a la educación. Hay muchos niños que están, los casos que hemos documentado, ¿no? Por ejemplo, de refugiados sirios que llegan a Grecia, pues entre ellos había niños y adolescentes, ¿no? Que hablaban de cómo estaban trabajando en Turquía, de cómo no iban a la escuela. Con lo cual lo que decimos es eso, que Turquía pues no puede ser considerado un país seguro. Turquía no puede devolver a los refugiados a Siria. O sea, claramente Siria eso no es legal, ¿no? Otra cosa es que lo haga o no lo haga, ¿no? Y Amnistía ha documentado este verano casos de personas sirias que han sido devueltas desde Turquía a Siria, ¿no? Y eso lo hemos denunciado muchísimo, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales Turquía no es un país seguro, porque a pesar de que ellos niegan que esto pasa, al menos en Amnistía Internacional hemos documentado algunos casos en los que sí ha ocurrido, por lo tanto, y claramente no pueden regresar a Siria, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales Turquía no es un país seguro para los refugiados, incluidos los refugiados sirios. Vale, y nos preguntan también a un año de los compromisos de reubicación, si la tendencia es marcha atrás. La Comisión Europea el otro día ha hablado de que la solidaridad no se puede imponer.
lo cual es preocupante porque, en fin, no es que no se pueda imponer, es que el año pasado los estados europeos acordaron, todos ellos, este programa de reubicación. No, o sea, algunos estados no estaban de acuerdo, pero fue una decisión del Consejo Europeo, con lo cual tampoco es una imposición. En los últimos meses se han incrementado un poco las reubicaciones, con lo cual, bueno, pues, pero aún queda mucho por hacer. Eso en relación con las reubicaciones, pero más allá de eso sí que hay que señalar que hay importantes propuestas que ha puesto encima de la mesa la Comisión para reformar pues, las normas básicas de asilo europeas. Y estas normas son muy preocupantes. Una de ellas, la fundamental, es, no sé si conocéis el reglamento de Dublín, pero básicamente esta norma lo que dice es que los refugiados llegan a un primer país europeo y es ese país europeo el que debe examinar su solicitud de asilo. Con lo cual, esto es una norma bastante, bueno, que impone pues una responsabilidad sobre los países fronterizos, ¿no? Entre ellos, sobre todo, Grecia e Italia. La propuesta que la Comisión hace, desde luego, no va a reformar fundamentalmente este sistema, sino que lo va a empeorar. Ese es el análisis de Amnistía Internacional. Y más allá de eso, las propuestas que han venido después sobre bueno, pues la definición de quién es un refugiado o qué garantías de procedimiento tiene un refugiado son también pues, muy preocupantes y desde luego ahora desde Amnistía Internacional estamos trabajando a nivel europeo, pero también con las secciones de Amnistía Internacional en Europa para intentar presionar a los estados para que algunas de estas reformas desde luego no se lleven a cabo. No sé si hemos leído todas las preguntas, puede que se nos haya escapado alguna, sí, porque hubo un momento que había varias preguntas a la vez. Estamos repasando aquí. Hay una sobre los tribunales. Sí. Se puede utilizar los tribunales ordinarios en España para obligarles a cumplir. Bueno, es una estrategia legal. Bueno, es un poco, yo creo, complicado, sí, porque esto es una decisión del Consejo Europeo. No está, la decisión de reubicar, la reubicación no está en los instrumentos internacionales, es una decisión europea. Entonces, ahora mismo eso es algo que la Comisión dice que va a estudiar. Va a estudiar si puede o no sancionar a los estados por incumplimiento de una decisión que han tomado el año pasado, ¿no? Pero no, bueno, tendríamos que analizarlo desde Amnistía Internacional, pero parece un poco complicado. Lo que sí, obviamente, bueno, pues el Estado español está obligado a cumplir con las normas básicas con la Convención de Ginebra y entre ellas el principio fundamental que es la no devolución. Pero más allá de eso no existe, digamos, una obligación internacional de acoger a refugiados o de repartir. El sistema internacional tiene dos obligaciones clave. Una es la no devolución a un país donde pues un refugiado pueda correr su vida, pueda correr peligro o su libertad y sus derechos, pero otra está en la solidaridad internacional. Y lamentablemente esta solidaridad internacional es un principio un poco más vago y difícilmente se puede acudir a los tribunales porque los estados no reubiquen o reasienten a refugiados. Ese es un poco el problema. Vamos a ver si tenemos alguna. No sé si ha habido algunas más. Ay, voy a bajar esto, perdona, es que estamos aquí bajando a ver si hay más. Yemen. Bueno, Yemen, nosotras no trabajamos sobre Yemen, pero sí hay todo un equipo aquí en Londres, en el Secretariado Internacional de investigadores y de encargados de campaña que siguen muchísimo de cerca la situación de Yemen y de hecho podéis entrar en la página web de Amnistía para ver los últimos informes y comunicados, ¿no? Claramente es uno de estos conflictos olvidados, lamentablemente, en el que hay mucha menos atención, pero claramente terrible, ¿no? Entonces sí, os animo a que vayáis a la página web de Amnistía para conocer, digamos, las últimas investigaciones y campañas que está haciendo Amnistía sobre Yemen. Hay una pregunta que no hemos contestado sobre los funcionarios de otros países. Si se contempla la posibilidad de que, es una pregunta de Héctor, si se contempla la posibilidad de que funcionarios de otros países puedan trabajar en Grecia directamente para, bueno, pues para tramitar solicitudes de asilo en otros países.
Bueno, más que tramitar las solicitudes de asilo, que esto les toca a las autoridades griegas, pero sí hay funcionarios de otros países para coordinar todo el tema del programa de reubicación, funcionarios de las embajadas están también, ¿no? Y de hecho la Comisión Europea está pidiendo que los Estados europeos incrementen también su aportación a nivel de gente especializada que pueda ir a Grecia a apoyar también en el proceso, ¿no? Algunos estados participan más activamente que otros en estos, ¿no? Pero sí hay funcionarios de países, ¿no? El problema, y seguimos insistiendo, es que vamos a ver dentro de poco, si no hay un incremento de plazas, es que puede haber funcionarios, pero es que lo que necesitamos es un incremento de plazas en estos países, ¿no? Para que las personas puedan ser reubicadas pronto a estos países europeos, ¿no? Y esto es el principal riesgo que corremos ahora en este segundo año del programa de reubicación, ¿no? Que las plazas disponibles en estos momentos están alrededor de 8.000, por ejemplo, ¿no? Y se han comprometido a 66.400 reubicaciones en 2 años, ¿no? Claramente la situación tiene que cambiar muchísimo en este año para poder responder a las necesidades de las personas refugiadas que están en Grecia. Sí, nos pregunta Cari cuál es el principal problema para las mujeres refugiadas en Grecia. Bueno, creo que a lo mejor es difícil de sintetizar, pero es verdad que las mujeres refugiadas, pues obviamente viven las condiciones, no, la falta de condiciones dignas también de manera particular, ¿no? Les afecta de manera particular porque muchas de las mujeres con las que hablamos en Grecia pues nos contaban pues que no utilizaban las duchas que habían en los campos, por ejemplo, o los baños, no se atrevían nunca a ir solas porque bueno, pues, se sentían expuestas y pensaban que también el campo no les ofrecía la seguridad que ellas necesitaban, ¿no? Entonces, en los campos obviamente lo que sucede también, lo que hemos detectado, es que pasan muchos incidentes. Estos incidentes afectan de forma particular a las mujeres, que puede significar, aunque no lo hablaban abiertamente, puede significar acoso o violencia sexual, pero el problema de todo ello es que, pues bueno, la policía pues no interviene, ¿no? O sea, hemos visto bastante impunidad por parte de lo que sucede en los campos, ¿no? Si la policía no interviene, obviamente cualquier tipo de incidente pues no se resuelve y hay dificultades para acceder a la justicia para las propias mujeres. Y bueno, luego pues obviamente las tensiones en los campos, pues sabemos o nos han llegado pues denuncias, ¿no? Desde explotación hasta, bueno, violencia de género por parte de las parejas y bueno, esto es en un contexto desde luego muy difícil, de muchísima tensión, en la que la gente está esperando sin tener información, con lo cual es verdad que hay que tener cuidado de, bueno, no pensar que los refugiados hombres, ¿no? Son diferentes a los hombres en general de la sociedad, o que un campo de refugiados es diferente a lo que puede suceder en cualquier lugar, en cualquier ciudad. El problema es que si la policía no realiza su trabajo y si no hay formas de prevención y y protocolos de atención a las mujeres, esto puede las puede afectar de manera particular. Jaime nos dice que ha sido muy decepcionante la reacción de Naciones Unidas días atrás, efectivamente, y Amnistía, como Amnistía compartimos esta decepción, ¿no? Realmente no se ha conseguido que los Estados se comprometan a una responsabilidad compartida, definida, ¿no? para poner fin a esta crisis global de refugiados, ¿no? Pero aún así, por eso en Amnistía Internacional estamos lanzando esta campaña global, ¿no? Por los derechos de los refugiados, que tiene un enfoque muy, muy claro en la responsabilidad compartida, ¿no? No hay que olvidar que la mayoría de los refugiados están viviendo en países pues menos desarrollados, ¿no? Con menos capacidad económica, mientras que la mayoría de los países acogen una proporción muy, muy baja, entre ellos Europa, ¿no? Que es el bloque más rico, ¿no? Entonces, uno de los principales focos de esta campaña global que empieza ahora es contribuir a este cambio, ¿no? O sea, es importante esta responsabilidad compartida, es la única solución para dar respuesta a la crisis global de refugiados, ¿no? Sí, y en ese sentido, por eso
llega un punto, ¿no?, que desde Amnistía Internacional vemos que los líderes, los estados fracasan. Es el momento de la gente, y de la gente como vosotros, de los socios y socias de Amnistía, de las organizaciones que están haciendo una labor, por ejemplo en Grecia, pero también en España. Es un momento para que la sociedad civil pues también se movilice y también pues estreche los lazos con las personas refugiadas que ya están en cada uno en el país, ¿no? En España pues también con las personas refugiadas, precisamente para bueno, pues alcanzar una movilización social mayor y poder presionar a los gobiernos y decirles que esta es una situación inaceptable, que no aceptamos sus decisiones, que no aceptamos su falta de soluciones, que ya basta de tantas palabras vacías sin poner solución a lo que está pasando, ¿no? Que esto tiene un coste, o sea, lo que los estados acaban de decidir ahora en Naciones Unidas es básicamente nada. Es decir, que en 2 años van a pensar qué pueden hacer con los millones de refugiados que viven en campos en condiciones miserables y con esta crisis que necesita una solución ya, no puede esperar. Entonces, desde luego es necesario pues vuestra movilización y también vuestras ideas, ¿no? Porque todo el mundo, pues como decíamos, puede hacer algo por los refugiados, y ahí está pues la invención, las ideas, ¿no? El hecho de que, como contaba Jaime, pues bueno, pues ellos están intentando acoger a una familia, ¿no? Estos ejemplos pues sirven también mucho como inspiración. No sé si hay más preguntas. Sí. Sobre la prensa. A ver, ¿hay más? Sí. ¿En qué medios está el progresivo deficiente? Deja las puertas a las redes de trata. Pues efectivamente, cuando no hay alternativas, claramente hay muchísimos más riesgos, ¿no? Redes de trata, pero también la falta de rutas legales y seguras hace que la gente intente llegar a Europa arriesgando su vida, ¿no? Y en medio de este viaje, pues sí, pueden quedar atrapados en redes de trata, ¿no? Volvemos al principal problema, ¿no? Que no existen vías legales y seguras para que la gente pueda llegar a Europa, en este caso, ¿no? De forma segura, ¿no? Efectivamente. Sí, al final esta política de fronteras, vallas y de mantener a la gente fuera de Europa a toda costa, lo que hace realmente es favorecer todo este negocio. Por mucho que los Estados europeos digan que sus medidas siempre van encaminadas a luchar contra las redes de trata, a los traficantes sin escrúpulos, pues al final lo que hacen, sus políticas hacen todo lo contrario. Las consecuencias son todo lo contrario, ¿no? Fortalecen estas redes. Hay una pregunta interesante, Cristina, de si tenemos información sobre los refugiados que sí que consiguen salir de los campos y sufren problemas. Hemos documentado un par de historias en esta publicación de familias que han logrado salir, sobre todo a través del programa de reubicación, unos con muchísimo esfuerzo, otros porque lo empezaron antes, cuando el programa tenía menos demanda. Y la verdad es que claramente se les ha visto, o sea, para ellos salir de los campos ha sido volver a nacer prácticamente, ¿no? O sea, claramente es también un reto para ellos integrarse en otra sociedad, empezar de nuevo en otro país. Los niños tienen que ir a un cole, no hablan el idioma, pero los testimonios que tenemos es que claramente les cambia la vida, ¿no? El poder encontrarse en un lugar y sentirse seguros, ¿no? Porque en Grecia en estos momentos, debido a las condiciones de los campos, tampoco se sienten seguros, ¿no? Entonces, claramente sí puede haber, digamos, retos a la hora de eso, ¿no? De quizá de rechazo social, como menciona Cristina, pero la verdad es que los casos que conocemos, para ellos ha sido importantísimo poder instalarse y empezar una nueva vida en condiciones más seguras, ¿no? Nos pregunta también Sofía si un refugiado está en Grecia y quiere venir a España porque tiene un familiar, ¿cómo iniciaría su solicitud? Pues bueno, aquí la reunificación familiar se puede hacer a través de que esa persona solicite asilo en Grecia, y a través de las normas europeas que existen, Grecia, a su vez, puede pedir a España que examine su solicitud de asilo porque ya tiene un familiar.
pero lo que sucede es que depende del tipo de familiar que tengas. Esto es un problema complejo, pero salvo que seas la madre, el hijo, realmente el concepto de familia que existe en las normas europeas es muy limitado, con lo cual, si eres mayor de edad, no tienes derecho a esta reunificación familiar y a que te trasladen a España, ¿no? Dependería mucho de la edad, pero digamos que una de las vías sería esa, que esa persona pidiera asilo en Grecia y que Grecia pidiera a España que su solicitud de asilo fuera tramitada en España, ya que tiene un familiar en España. El aumento de los partidos populistas xenófobos en determinados países aventura un futuro poco esperanzador. Bueno, creo que es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Ciertamente es preocupante los mensajes por parte de estos partidos, ¿no? Pero también es verdad que desafortunadamente como que gritan más, ¿no? Y estamos convencidos de que hay un gran número de gente que están dispuestos a acoger refugiados, que hay un montón de iniciativas europeas para acoger a personas refugiadas, pero bueno, hay que alzar más la voz, ¿no? Creo que no tenemos que desanimarnos, sino al contrario, reconocer que esto es un problema, claro que lo es, pero que hay que buscar formas para contrarrestar este mensaje del miedo, ¿no? Que al final es el que, bueno, el que parece que como que como que es más alto, ¿no? Pero por eso es importante construir estas redes, ¿no? Porque que la gente pueda trabajar en redes, mostrar su solidaridad con los refugiados, poner presión a las autoridades y pedirles que ellos como ciudadanos en este país, eso es lo que quieren que el gobierno haga, ¿no? Por ejemplo. También nos pregunta que Alemania, nos pregunta Andoni, ¿cuántos refugiados ha recibido Alemania? Bueno, la verdad que tendríamos que comprobarlo, pero el año pasado en Europa hubo un poco más de 1 millón de personas que llegaron a las fronteras europeas y la mayor parte de ellos fueron a Alemania. Algunos se quedaron en Austria y otros en Suecia. Digamos que Alemania acogió a la mayor parte de ellos, que son cientos de miles de refugiados, ¿no? Más allá de la población que ya estaba allí, ¿no? Pero Alemania es un país clave porque obviamente es un país que ha intentado marcar la política hacia los refugiados. Y bueno, pues con sus luces y sus sombras, ¿no? Con un discurso al menos de Angela Merkel diciendo bueno, pues que ella todavía seguía dando la bienvenida a los refugiados y muchos de ellos, ¿no? Pues explicaban que querían ir a Alemania porque también era el único país que abiertamente, ¿no? Su líder pues también había dicho que estaba dispuesto a recoger a los refugiados. Entonces, bueno, pues también se necesita un tipo de liderazgo que lance este mensaje también, ¿no? Porque lamentablemente pues también se quedó muy sola. Y Alemania es un país clave sobre todo para el tema de reubicación familiar, porque una de las cosas que hemos visto en este último viaje es el impacto de la separación de las familias, ¿no? En la primera, digamos, cuando las fronteras estaban todavía abiertas, la ruta de los Balcanes todavía estaba abierta, pues hubo parte de la familia, mayoritariamente quizá los hombres o los hijos mayores que bueno, a través de un viaje muy peligroso, pero lograron llegar a Alemania, ¿no? Y el resto de la familia empezó el viaje, ¿no? Ya sabiendo que había un miembro de la familia en Alemania, ¿no? Y allí, en este viaje, es cuando se quedaron atrapados en Grecia porque se cerraron completamente las fronteras, ¿no? Entonces, sí vimos muchísimas familias, ¿no? Separadas por meses sin saber ahora cuándo van a poder estar unidas de nuevo, ¿no? Y estamos hablando, pues eso, ¿no? De madres viajando solas con 4 o 5 niños, ¿no? Que se han quedado atrapados en medio de esta ruta en Grecia sin saber cuándo van a poder los niños ver al padre. Poder estar con él de nuevo, ¿no? Y son muchísimos, ¿no? Muchísimas de las personas que hemos conocido, ¿no? Que al final esto les ha como cogido entre medio, ¿no? O sea, y no saben cuándo van a poder reunirse de nuevo con sus familiares, porque el procedimiento de reubicación familiar es un procedimiento lento, ¿no?
Y precisamente ligando un poco con lo que decía Mónica, pero también con una pregunta de Julia, ¿por qué creéis que solo Alemania ha acogido a refugiados? Bueno, Amnistía Internacional no ha entrado a analizar, ¿no?, las razones de por qué la política hacia los refugiados en Alemania es de una manera o de otra. Lo que sí es cierto es que, como decíamos antes, tiene sus luces y sus sombras. Angela Merkel se quedó un poco sola, y luego lo que ha sucedido es que esto pues también ha tenido un coste y también, pues por ejemplo, se han introducido limitaciones a la reunificación familiar en Alemania, de manera que ahora los sirios, la mayor parte de los sirios en Alemania, no son considerados como refugiados o no se les otorga el estatuto que otorga más protección, sino que se les da una protección subsidiaria. Y esto quiere decir que a las personas sirias que se les dé una protección subsidiaria no pueden reunificar a sus familias de manera inmediata, con lo cual esto genera una ansiedad, un estrés, una desazón, y bueno, pues puede tener consecuencias, desde luego, sobre familias que están esperando a ser reunidas con sus familiares en Alemania, en países como Turquía, en Líbano o en Grecia, ¿no? Y eso nos preocupa enormemente. Dice, Merkel se lamentaba anteayer de no haber sabido comunicar sus propuestas sobre acogida. Bueno, probablemente, ¿no? Pero, y probablemente ahora tiene muchísima más presión, ¿no?, vinculado al comentario que se hacía anteriormente, ¿no?, de los grupos populistas y xenófobos, ¿no?, que están, o que parece que están creciendo o tienen una voz más fuerte en Alemania, ¿no? Efectivamente. No sé si hay... Si hay más preguntas, estamos leyendo las preguntas, ¿eh? Sí. Nos preguntan también qué pueden hacer los gobiernos para que paren esta migración por guerras, hambrunas. Realmente, o sea, obviamente Amnistía está denunciando las violaciones de derechos humanos, del derecho humanitario, los conflictos que existen, ¿no? Pero toda esta toda esta solución de hay que parar los conflictos en origen, sí, pero esto no va a pasar. La guerra en Siria, sabemos hoy por hoy que bueno, pues que cada vez que se anuncia un alto el fuego humanitario, luego se rompe, en fin, y bueno, pues tardaría mucho, ¿no?, que las personas pudieran regresar a Siria, realmente, porque sus casas están destruidas, muchas de sus familias han desaparecido, su trabajo también, o sea, esto va a costar muchísimos años, ¿no? Entonces, con lo cual también queremos decir que los conflictos están ahí, obviamente desearíamos que no existieran y que no se violaran las normas de derecho humanitario, pero desafortunadamente esto es así. Y también existen obligaciones de los estados que tienen que, obviamente, acoger a los refugiados. Y en relación a los campamentos, a los saharauis, pues obviamente, como todos los refugiados, existen tres soluciones. Que es el retorno a sus países de origen, cuando pueden retornar, y esto es lo que los refugiados saharauis quieren, el retorno al Sáhara. Obviamente, pues está todo pendiente de la cuestión de la descolonización. La segunda solución es la naturalización, cuando están en otros países, y la otra es el reasentamiento, ¿no?, ser trasladados a un tercer país. Pero obviamente en el caso del Sáhara, los refugiados saharauis normalmente quieren, o sea, su causa es volver, pero no es una cuestión que hayamos analizado ahora, ¿no? Hemos denunciado como Amnistía pues las violaciones de derechos humanos que se producen en el Sáhara ocupado, eso sí que lo hemos hecho. Creo que nos queda tiempo para un par de preguntas más. No sé. A ver, sobre las políticas de acogida para Amnistía, bueno, la reflexión también en relación con la política un poco de Merkel es que en realidad, o sea, en algún momento, ¿no?, y esto fue una discusión interna, ¿no?, sobre todo no con las sombras, ¿no?, que hemos visto de la política de Merkel, que luego tuvo que ver bastante con el acuerdo con Turquía, pero en su momento, en enero, febrero, cuando ella seguía manteniendo esa política de puertas abiertas, también pensábamos, necesitamos más líderes como Merkel, que digan que aquí están dispuestos a acoger, ¿no? El problema de Merkel no es solamente Merkel, el problema es el resto de países, ¿no? O sea, y ese es el problema, esta es una crisis, como ha dicho Mónica, es una crisis de liderazgo político y moral. Entonces, lamentablemente, aquellos líderes que se muestran, pues bueno, abiertos a tener otra política más favorable a la acogida y a la protección, pues se encuentran aislados.
Y ese es un problema, porque luego tienen que revertir ese tipo de políticas. Nos preguntan sobre el papel de Francia. Bueno, Francia, curiosamente, Francia es el país que más refugiados ha acogido dentro del programa de reubicación. O sea todos los... realmente el programa sigue siendo, no está funcionando bien porque realmente el número de acogidas es muy bajo en general, ¿no? Por parte de todos los países. Pero si hay un país que está, digamos, que públicamente ha dicho que iba a acoger refugiados en este programa de reubicación, este es Francia, y realmente sí que se está desmarcando en ese sentido de forma positiva, ¿no? Y de hecho es casi como un ejemplo, ¿no? O sea, tanto Francia, Portugal también es un país interesante porque públicamente ha dicho que va a acoger más refugiados. Y luego Holanda y Finlandia también, como mínimo, hay como predisposición, ¿no? En ese sentido. Si no perdéis vuestra modestia, os diría, por ejemplo, gracias, Jaime. Nos pregunta Fernando, ¿debemos pensar la forma como comunicamos? Sí, desde luego. Y este es un debate permanente en Amnistía, porque obviamente pues somos una organización que basamos nuestro trabajo en la investigación, en los hechos, en el rigor. Pero obviamente también pues siempre tenemos un lenguaje muy para abogados, ¿no? O para gente muy jurista. Y al final todo esto, toda esta campaña, todo lo que el trabajo que queremos hacer sobre los refugiados, pues tenemos que comunicarlo de otra manera para que la gente entienda que realmente es una cuestión de dignidad, de esperanza para la gente. Y cómo llegamos a esa otra gente y les convencemos, pues bueno, eso depende también de los activistas y los miembros de secciones como Amnistía España. O sea, depende también de vosotros, cómo comuniquemos, cómo contamos por qué esto es importante y por qué también nos jugamos el tipo de sociedad en el que queremos vivir, ¿no? Y el legado que vamos a dejar en un futuro, pues depende también de cómo contemos a nuestros amigos, a nuestra familia, a aquellos que no están convencidos para nada, ¿no? Que bueno, que esto es lo que queremos hacer y lo que la sociedad debería hacer. Una de las cosas que hemos intentado precisamente en esta publicación es centrarnos en las historias individuales, ¿no? En algo que la gente pueda entender, ¿no? Como que la gente se pueda poner en la piel de estas personas refugiadas, ¿no? Que están allí, que son maestros, que son pues eso, enfermeras, doctores, no sé, ¿no? Que pueden ser como tú, como yo, estudiantes, gente que tiene hijos, o sea, entender un poco cómo su vida ha cambiado radicalmente por el conflicto, ¿no? Y después cómo no encuentran una solución para rehacer sus vidas, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Intentar entender estas historias más humanas, ¿no? Y poder ser capaces de transmitirlas, obviamente con su consentimiento, que esto es obviamente muy importante, ¿no? Para llegar a la gente, ¿no? Para ver que esto no es un problema abstracto, ¿no? Eso está pasando y está afectando la vida de miles de personas como nosotros, como vosotros, ¿no? Ponerse un poco en la piel de estas personas. Vale. Nos vamos acercando un poco a la hora, pero sí, vamos a coger las últimas preguntas. Nos preguntan sobre la reubicación y el coste que esto tiene. La Unión Europea está proporcionando fondos, creo que eran 6.000 euros por persona, sí, por solicitante de asilo reubicado en otro país. O sea que existen fondos europeos para esto. Esto simplemente con la reubicación, pero es que la Unión Europea también tiene fondos para la integración y asilo, o sea que existen fondos también adicionales, ¿no? Que a los que los estados pueden recurrir, eso desde luego. Y luego sobre la colaboración con ACNUR y otras organizaciones, pues sí, claro, o sea, con ACNUR, obviamente no siempre con Naciones Unidas estamos de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos diferentes visiones. El ACNUR es una organización que también está formada por estados, entonces hay veces que, bueno, pues ellos hacen su trabajo, obviamente tienen también un aspecto operativo, están en los campos de refugiados en Grecia, por ejemplo, ¿no? Y nuestra labor es mucho más de denuncia, pero obviamente tratamos de pues, cuando es posible, ¿no? Trabajar de manera conjunta o con otras organizaciones y, por ejemplo, en Europa con ECRE, que es una organización que agrupa los consejos de refugiados de toda Europa, ¿no?
Pero bueno, es verdad que hay muchas organizaciones y también con toda la crisis humanitaria que ha habido, pues ha sido, todas las organizaciones estábamos un poco abrumadas, ¿no? Con un poco la crisis y ha sido más complicado, pues simplemente con el día a día, ¿no? Pues hacer más trabajo de coalición, por así decir, pero en lo que podemos lo intentamos hacer. Sí, y un poco ya vincular esto ya un poco para ir cerrando también, ¿no? Ese espacio que hay también a nivel local, como hablábamos antes, ¿no? De construir alianzas, ¿no? Con otras organizaciones quizá más pequeñas, ¿no? Pero que todas aportan su grano de arena, ¿no? En apoyo a las personas refugiadas, ¿no? Y seguir animaros a seguir explorando cuál es la mejor manera, ¿no? En la que se puede apoyar, ¿no? A veces pues hay gente que tiene más tiempo y podrá dedicarle pues eso, ¿no? Parte de su tiempo, otra gente pues tendrá quizá menos tiempo, pero podrá participar en alguna de las acciones que hay online y firmar peticiones, otras estarán abiertas a ir a manifestaciones. Hay muchísimas maneras en las que se puede colaborar, en las que se puede alzar la voz de alguna manera, ¿no? Sí, eso, pues simplemente también os queríamos agradecer porque a algunos de vosotros os podemos identificar, a Jaime, a Cari, ¿no? Que sois activistas, que estáis al pie de la calle, infatigables, recogiendo firmas, ideando todo tipo de movilizaciones. Os queremos animar a que sigáis ahí, a que sigáis con el trabajo tan importante que tenéis que hacer de activismo, que sobre todo también eso, que contéis las historias de lo que hacéis. Es muy importante que también la gente lo sepa. Y como dice Mónica, pues eso, que nosotros estamos aquí y para cualquier cosa, también nuestros colegas de Amnistía España, ha sido también pues muy bonito estar y muy satisfactorio poder contar directamente el trabajo a los socios, socias y a los miembros y activistas de Amnistía España. Y adelante, porque hay mucho todavía por hacer. Muchas gracias. Así que creo que ya nos despedimos, salvo que Sí. No, muchas gracias a vosotros. Sí, Jaime, hay que publicar la historia. Sí, Incluso si todavía la familia no ha venido, ya hablaremos. Si todavía la familia no ha venido, hay que explicar por qué la familia no ha venido, ¿no? Exacto. Y eso también es una buena historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso. Chao. Chao.